Vamos a predicar la palabra de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62. Dice la palabra de Dios: cuando se iba cumpliendo el tiempo de que se lo llevaran al cielo, emprendió decidido el viaje hacia Jerusalén y envió por delante unos mensajeros. Ellos fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle alojamiento. Pero estos no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Juan y Santiago, sus discípulos, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga un rayo del cielo y acabe con ellos? Él se volvió y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban de camino, uno le dijo: Te seguiré a donde vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Le contestó: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le dijo: El que ha puesto la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Jesús está haciendo un trabajo con sus discípulos. Los guía, los orienta, los corrige, les enseña el camino que tienen que recorrer. La Biblia dice que ya se estaba cumpliendo el tiempo que Jesús partiría y saldría de este mundo para ir a los brazos de su Padre. Y que decididamente, así dice el Evangelio, decididamente va a Jerusalén. Y en Jerusalén va a encontrar la muerte, la cruz, el desprecio. Va a encontrar este evento fatídico, la pasión. Decididamente Jesús va a hacer la voluntad del Padre. No va a ser fácil, pero Él está determinado. Hay que hacer la voluntad de Dios primero. Y decididamente se va a Jerusalén. Y cuando está camino, envía a unos mensajeros para que preparen un alojamiento. Llegan a un lugar, a un pueblo donde habían samaritanos. Samaritanos y judíos no se hablaban, eran enemigos, sobre todo por cuestiones de religión, por cuestiones de nación. Al norte estaba Samaria, al sur estaba Judá con el templo Jerusalén. Y samaritanos y judíos no se llevaban. Los judíos consideraban que los samaritanos eran herejes, eran traidores, eran enemigos, eran infieles. Y por otro lado, la misma antipatía tenían los samaritanos hacia judíos. Así es que había un enfrentamiento muy añejo, muy antiguo para ellos, y sobre todo de cuestiones religiosas, porque los samaritanos tenían un propio lugar de adoración y los judíos en Jerusalén, donde estaba el templo de Dios. Al saber estos samaritanos que Jesús y los demás apóstoles iban en peregrinación a Jerusalén, ellos le rechazan, le cierran las puertas, no quieren recibirlo. Ante esa situación, los discípulos, los apóstoles, Juan y Santiago, están muy disgustados. Juan y Santiago aman al Señor, quieren servir al Señor, pero ante el rechazo de la gente hacia Jesús, ellos inmediatamente quieren tomar represalias, quieren tomar acción. Dice la palabra que ellos le preguntan a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga un rayo del cielo y acabe con ellos? Y hoy yo quiero compartir contigo que muchas veces, incluso las personas que somos religiosas, tal vez queremos arreglar las cosas con un rayo que les caiga a los demás. Quisiéramos que las personas que son un obstáculo
que son un problema, que son alguien que está opuestos a nosotros, que no nos quieren, que nos rechazan, que nos persiguen. Quisiéramos que sean desaparecidas de manera instantánea. Quisiéramos tal vez no tener ningún obstáculo y no tener ninguna persona que esté en contra de nuestras ideas, de nuestras convicciones religiosas, de nuestros postulados, y quisiéramos que solo exista un mundo donde todos piensen igual que yo, sientan igual que yo, crean igual que yo, y los demás deberían de desaparecer. La gran tentación que tenemos aquellos que llevamos la palabra de Dios es creer y pretender que todos inmediatamente, tal como yo tuve mi experiencia, también la tengan, por las buenas o por las malas, a la fuerza si es posible. Y no comprendemos que todo es un proceso, que tú y yo también tuvimos que caminar un trecho, que tú y yo tuvimos que hacer un camino en Dios para encontrarnos con Él, o mejor dicho, para que Él una vez más muestre su rostro, porque Él siempre está allí. Lo que no entienden Juan y Santiago es que en este mundo, incluso aquellos que llevamos a Jesús, que queremos y amamos a Jesús, que queremos dar el mensaje de Jesús, vamos a ser rechazados, que no nos van a querer, que nos van a hacer a un lado. Y la actitud del verdadero discípulo de Dios no es ir peleándonos, discutiendo, enfrentándonos a los demás. No significa tampoco que vamos a renunciar a nuestras convicciones, a nuestra fe, pero hay otra manera de hacer resistencia, hay otra manera de evangelizar, hay otra manera para mostrar la fe a aquellos que no creen en lo que nosotros creemos, en quien nosotros creemos, que es la persona de Jesús. Juan y Santiago quieren eliminar con un rayo a todos aquellos que han rechazado a Jesús. Tremendo lo que muestra el Evangelio. Desnuda que hombres que caminaban con Jesús, que hablaban con Jesús, comían con Jesús, oraban con Jesús y veían los milagros de Jesús, y que ellos también tenían milagros que hacer, porque ellos dicen: ¿quieres que mandemos que caiga un rayo? O sea, ellos ya habían ido en misiones a evangelizar, y ahora después el Evangelio mostrará que nuevamente Jesús envía a otros 72, pero ellos ya sabían que Dios les había dado, que Jesús les había dado poder para hacer signos prodigios en el nombre de Jesús. Entonces ellos, presurosos, quieren que un rayo extermine a todos aquellos que no aceptan a Jesús. Qué gran tentación tenemos de querer arreglar las cosas, incluso aquellas de fe, por la fuerza, por el miedo. El miedo no es de Dios. El miedo, el verdadero accionar del Espíritu Santo, nos libera del temor. No es que creemos en Dios porque tenemos miedo al infierno. Debemos de amar a Dios porque Él nos amó primero. Y el infierno existe, por supuesto que sí existe. Y es el castigo donde ni siquiera Dios lo creó para nosotros en un principio, sino lo creó para los demonios. Pero aquellos que rechazan el amor de Dios, libre y voluntariamente rechazan a Dios, se van al infierno, porque ellos así lo deciden. Pero no es por miedo que nosotros nos acercamos a Dios, sino por la convicción del amor, de la misericordia, del perdón. Los apóstoles quieren sembrar una evangelización de terror, de miedo, porque quieren dar una lección para que otros no se atrevan a rechazar a Jesús. Es la mejor manera, decían ellos. Era su manera pastoral, hacer miedo, mostrar miedo a los demás, para que los demás lo piensen dos veces. No, tengo que de todas maneras aceptar a Jesús. Recuerdo años atrás, sobre todo cuando éramos muy niños, en mi caso, venían las famosas cadenas que escribían una carta, ¿no?, hecha a mano, donde decían que si tú escribías 100 cartas y las repartías a las personas,
la Virgen o un santo o el Señor te iba a hacer un milagro, pero que si no cumplías con hacer esas 100 cartas y no las repartías, entonces una cosa muy mala te iba a pasar. Y entonces había gente que hacía las cartas no porque amaba a Dios o porque amaba a la Virgen o porque quería una intercesión, sino escribían las cartas aterrorizados para que no les suceda algo malo, porque la carta te decía que tal persona, tal personaje de la historia no hizo, y como no hizo eso le cayó un mal, le cayó una desgracia, murió un familiar, etcétera. Entonces la gente escribía, ¿no?, estas famosas cartas que se llamaban cadenas, las escribían por miedo. Y alguien podría decir, estamos evangelizando, estamos haciendo que la gente se acerque a Dios, pero eso no es lo correcto. Están aterrorizados. No es un medio real para evangelizar, no es una forma para llevar la palabra de Dios. ¿Y qué dijo Jesús ante este método de Juan y Santiago? Él se dio la vuelta y los reprendió. Porque Jesús tiene que corregir esa forma equivocada. Diosito te va a castigar. A veces las mamás quieren hacer que los niños tomen la sopa o que hagan algo. Diosito te va a castigar. Y utilizamos eso para sembrar miedo, inseguridad. Y realmente la fe en Jesús es libertad, es gozo, es madurez. No es fruto del miedo. E inmediatamente, dice, se fueron a otro pueblo. Porque así es. Si alguien no recibe el mensaje con alegría, con cariño, con respeto, vamos y buscamos otro lugar, buscamos otra persona, otra propuesta. No tenemos que enfrentarnos, molestarnos, indignarnos y pelearnos, menos aún. ¿Qué tipo de testimonio daríamos al mundo si decimos que amamos a Cristo crucificado, predicamos, como dice Pablo, a un Cristo y a este crucificado, si el crucificado está muriendo por los pecadores, por aquellos que le rechazan, aquellos que en ese momento que Jesús está muriendo están burlándose de él, y la misericordia de Dios está allí para aquellos que incluso, como los dos ladrones que están al lado de Jesús, puedan arrepentirse y alcanzar el cielo, aunque sea en el último momento. Qué tremenda lección. Deberíamos de entender lo que Jesús quiere que hagamos nosotros. Se fueron a otro pueblo porque podemos seguir evangelizando, llevando el mensaje a otras personas. Si alguien rechaza el mensaje que damos, si a alguien no le gusta lo que nosotros decimos, pero no nos desanimamos, tampoco nos vamos a molestar con esas personas. Lo que tenemos que hacer es orar por ellas. Nosotros somos católicos, ustedes están viendo, aquí está la imagen de la Santísima Virgen María. Nosotros somos católicos, amamos a la Virgen María, respetamos la autoridad del Papa, respetamos a nuestro obispo, estamos unidos a la Iglesia. Y por ese sentido, algunas personas tal vez no les gusta y pueden insultar y atacar, pero en realidad somos católicos y desde nuestra fe católica nosotros manifestamos un testimonio de amor. Tal vez algunas personas no lo entienden, no lo comparten, no les gusta, y tal vez algunos se exceden en las redes sociales, hay mucho de eso, pero nosotros nos toca orar y con alegría seguir evangelizando y no detenernos, no gastar nuestro tiempo haciendo foros de discusión eternos, bizantinos, que no van a ayudar en nada. Lo que va a convencer a las personas no son nuestras palabras, sino nuestro testimonio. Por eso, más adelante, Jesús nos muestra un mensaje tremendo. Dice que mientras iban caminando ya a Jerusalén, alguien se le acerca y le dice: Señor, te seguiré a donde tú vayas, donde quiera que vayas, yo iré. Qué bonita oración, qué bonito compromiso, yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Pero inmediatamente Jesús le da esta respuesta misteriosa que tal vez nos puede confundir a varios. Es como que alguien dice: aquí estoy para ayudarte, y Jesús, en lugar de decirte vente conmigo,
Él le aclara y le dice: mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Hasta los animalitos tienen cuevas, tienen las aves, tienen nidos, pero yo no tengo un lugar, no hay seguridad conmigo. Aquí no vas a encontrar comodidades conmigo. ¿Por qué le habrá dicho eso? Y es que el Señor no quiere engañarnos. Él, cuando nos llama para ser sus discípulos, para evangelizar, para hacer de Él no trata de engañarnos, no está tratando de envolvernos, sino nos dice las cosas con claridad. Mira, un verdadero discípulo es el que camina por el camino del Maestro. Y el Maestro tomó la cruz y murió en la cruz y se entregó por amor. Amar a los enemigos. Si alguien te ofende, ofrece la otra mejilla. Jesús lo dice con claridad. Él no quiere que vayamos engañados. Oiga, yo nunca he predicado un mensaje donde yo trate de engañarle y decirle: mira, acá todo es perfecto, acá todo son rosas. No. Aquí el creyente también llora, el creyente también se enferma, el creyente también pierde, pero mi esperanza está puesta en el Señor, que no me defrauda, que me fortalece. Yo camino con Él, pero eso no me exime que yo me pueda enfermar, que yo pueda tener un mal día, que pueda tener una dificultad económica. Pero yo amo al Señor y sigo al Señor, porque el Señor ya me lo ha mostrado, ya me ha aclarado el asunto. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Eso significa, hermanos, que a veces cuando caminamos y servimos a Dios también tenemos algunas carestías, también pasamos algunas estrecheces económicas. Hay a veces, lamentablemente, lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad, que eso es una teología protestante, calvinista, ¿no? Que dice, bueno, Dios bendice y con todos aquellos que son fieles, entonces Dios le da muchos bienes materiales. Y a los que no son infieles, los castiga con la pobreza. Pero entonces tienen que revisar el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces tenemos que entender que hay otro mensaje más profundo. ¿Y qué hacemos entonces? Que Cristo vivió pobre toda su vida. Es que el Padre no lo prosperó. Cuando Jesús muere, hasta tuvieron que darle una tumba prestada. La única propiedad que conocemos que tenía Jesús era su túnica y nada más. Jesús vivía en la pobreza. Esto es algo que a veces no terminamos de predicar a las personas. ¿Dios bendice económicamente? Sí. ¿Dios te prospera? Sí. Pero también a veces hay estrecheces, también hay dificultades económicas. Y yo no puedo pelearme con Dios o decir: Dios, que me has fallado, me has defraudado. Yo estoy buscando trabajo y hasta ahora no encuentro trabajo y me han despedido y Dios, y se pelean con Dios. Es que es parte de la vida. El Hijo del Hombre no tenía ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Yo creo que tú, que me estás viendo esta noche, vas a tener un lugar donde reclinar tu cabecita, ¿verdad? Vas a tener una almohadita, dura o blandita. Vas a tener un lugar donde descansar. Tal vez no será una cama de lujo, pero tendrás una camita donde descansar, o un silloncito, o un lugar donde tú te recuestas, ¿cierto? Pero el Hijo del Hombre no tenía ni eso. Hasta los aves tienen nidos, los zorros tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no lo tenía. Y es que Jesús quiere que sepamos que también en medio de la estrechez económica podemos ser discípulos del Señor y seguir al Señor. Porque Jesús nos quiere ofrecer algo más que solo dinero, algo más que solo prosperidad material. ¿Que la podemos tener? Claro que sí. Pero Dios nos muestra algo diferente. Y a alguno de nosotros Dios nos ha pedido pobreza. Dios nos ha pedido desprendimiento. Dios nos ha pedido vivir de la divina providencia. ¿Cuántas sacerdotes, religiosos hacen voto de pobreza? Y Dios les va a pedir cuenta a ellos por haber hecho ese voto, si es que no lo están cumpliendo. Dicieron: yo quiero vivir pobre, pero después viven en medio de la opulencia. ¿Y cuántos laicos también han hecho ese voto de vivir de la divina providencia en la pobreza, en la estrechez? Y a veces puede haber tiempos difíciles que nos preocupamos, pero no desconfiamos de Dios. Inmediatamente dice que a otro, más bien, Jesús toma la iniciativa y le dice: sígueme.
Era el primero, se ofreció y Jesús le dijo, no hay seguridad. Pero a otro lo miró y le dijo, sígueme. Y es que Jesús tiene múltiples maneras de actuar. No a todos les dice lo mismo, no a todos los trata igual, nos trata a cada uno de nosotros como únicos e irrepetibles. Nos trata de manera personal. Esto es lindo. Jesús le dice, sígueme. Pero esta persona que escuchó el sígueme dijo, déjame primero enterrar a mi padre. Y Jesús dice esa frase memorable, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y no es que Jesús está diciéndole a él que se desentienda de un momento tan difícil como es la muerte de un ser querido, de atender, de estar allí. Jesús es un maestro oriental y está utilizando esta imagen, esta alegoría, esto que es muy fuerte para indicarle que aún en medio de la pérdida de un ser querido, yo tengo que ser fiel a Dios. Que yo no puedo vivir atrapado en mi dolor y culpar a Dios o a las personas o a los doctores o a qué sé yo, o a otra persona que ocasionó la muerte de un ser querido. Y cuántas personas quedan atadas y atrapadas y enganchadas al pasado y resentidas con Dios, resentidas con las personas que tuvieron que ver con la muerte de ese ser querido. Dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Jesús está diciéndole, para ser un discípulo, alguien que me siga, tiene que tener la capacidad de aceptar la muerte como una realidad, aceptar la muerte y la partida de seres queridos que amamos y que no queremos perderlos. Obviamente que no. Jesús también murió, experimentó la muerte. Muchas veces olvidamos esto. Jesús pasó por una agonía y también Jesús vio partir a José, aunque los evangelios no lo muestran, pero ya la tradición nos muestra que José murió primero y José fue un padre maravilloso con Jesús y Jesús lo extrañaría y Jesús también lo echaría de menos. Y cuando murió Lázaro, la Biblia dice que Jesús lloró. Entonces, la muerte es una realidad, pero un discípulo, a pesar de la muerte tan dolorosa, tan desgarradora en nuestra vida, seguimos al Señor, amamos al Señor y servimos al Señor. Tenemos que pasar un tiempo de luto, tenemos que pasar un tiempo para recomponernos. Hay una tristeza y probablemente esa tristeza no va a desaparecer, pero poco a poco se va a atenuar, pero no va a desaparecer. Nos va a doler, pero poco a poco, paso a paso, de la mano con el Señor, va a ir sanando. Pero la muerte no puede ser un obstáculo para servir a Dios, para seguir a Dios, para amar a Dios con alegría. Dar mi vida, mi servicio. Algunas personas condicionan, Señor, si tú salvas a mi ser querido, entonces yo te voy a servir. Pero si se muere, no cuentes conmigo. Esto no es el camino. Y luego dice que a otro le dice, te seguiré. Otro le va a decir a Jesús, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le dice, el que pone la mano en el arado, mira hacia atrás, no es digno de mí. Esta frase también es muy interesante, porque alguien que está arando tiene que mirar al frente, porque si mira hacia atrás y no mira el arado adelante, lo más probable es que el surco le va a salir chueco, ¿cierto? Para poder arar, tengo que mirar y direccionar el arado para que el surco esté derecho. Es imposible trabajar para Dios siempre mirando hacia atrás, mirando, desconectándome de la obra que tengo que realizar. La mirada puesta en Dios. Yo sé, no significa que nos vamos a desentender de la familia, que no vamos a preocuparnos de la familia, que no vamos a estar con la familia. No, no está diciendo eso Jesús. Lo que está diciendo Jesús es que no dejemos de mirar hacia adelante, que sirvamos a Dios, porque allí en esa fidelidad tenemos que asumir el compromiso, porque Él no nos va a defraudar. Porque si queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo, lo más probable es que no vamos a poder servir como el Señor quiere.
Obviamente tu prioridad tiene que ser fiel a tu estado de vida. Si eres casado, a tu matrimonio. Si eres hijo, a tener a tus padres, sacar buenas calificaciones en el colegio, en la universidad. Si eres abuelo, pues también a dar buenos consejos, buen ejemplo a tu familia, prepararte también para la muerte. Es una realidad, hermana, hermano, discúlpame que lo diga así. Si es que eres padre de familia, madre de familia, pues dar buen ejemplo a tus hijos, criarlos en la fe, formarlos. Es decir, yo tengo que ser fiel a mi familia, pero cuando estoy mirando al Señor, confiando, camino al lado de mi familia, no atrás de mi familia. Por eso, si miro hacia atrás, quiere decir que mi familia se quedó atrás. Y mi familia no tiene que estar atrás. Mi familia tiene que estar al lado mío, mirando al Señor y ellos a mi lado. Entonces, hermana, si tú vas a mirar al Señor y dejas atrás a tu esposo, ay, yo sirvo al Señor, pero lo dejaste atrás. Eso tampoco es, porque de tiempo en tiempo vas a voltear a mirar a tu esposo, que es de él, y de repente ya tu esposo ya se fue con otra señora. ¿Por qué? Porque no estaba a tu lado, estaba atrás de ti, y el camino es al lado mío. Mi familia va conmigo y juntos vamos a servir al Señor. Josué lo dice muy bien en el libro de Josué: mi familia y yo serviremos al Señor. No dice yo serviré al Señor y vaya usted si mi familia se lo hará. Esa es cosa de ellos. No. Él tenía la plena convicción que juntos su familia iban a servir a Dios. No dejarlos atrás. Porque si tú los dejas atrás, de tiempo en tiempo vas a voltear la mirada y lo más probable es que el surco no esté derecho. La mirada en Dios y tu familia contigo, a tu lado. Es tiempo para ser un discípulo de verdad, un discípulo a la manera de Jesús, un discípulo fiel a Dios, un discípulo que camina en Dios, un discípulo que rechaza la violencia, un discípulo que no hace las cosas de manera violenta, no por la fuerza, no con el miedo, sino con la alegría, con la libertad, con el amor, con la fuerza del amor. Un discípulo que se sabe desprendido, un discípulo que asume el reto del desprendimiento, pero también un discípulo que es capaz de, pase lo que pase, aunque haya estrechez material, aunque perdamos familiares y aunque el Señor nos llama a servirle, siempre seremos fieles a Él, porque tú y yo tenemos que servir a Dios en un plan maravilloso de salvación. Y cuando tú caminas con el Señor y tu familia va a tu lado, entonces habrás encontrado y descubierto el secreto de la felicidad de la familia. Amén. Amén.